como cada día, la alegría muy grande de poder entrar en su casa, en la casa de tanta gente que en la Argentina, pero también en muchos otros países de Latinoamérica están viendo el programa. Nosotros acá somos 4, 5, 8, 10 personas trabajando y nos preguntamos, ¿habrá alguien del otro lado? Y con los llamados telefónicos nos vamos animando a pensar que sí, que hay mucha gente que a las 10 de la noche, y no me diga que lo está mirando con la frazada hasta acá porque me enojo, me enojo. Y acepto que nos estén mirando comiendo, pero con la frazada ya es demasiado para mí. Pero donde quiera que esté usted, es un lujo poder compartir con usted esta hora. Y es un lujo tener con nosotros, vaya que lujo, a uno de los escritores más importantes de la Argentina, que ya nos ha visitado un par de veces y que gentilmente ha aceptado nuestra invitación en esta noche. Me estoy refiriendo al doctor Marcos Aguinis. ¿Qué tal, Marcos? Un gusto estar acá otra vez, por supuesto. La semana pasada, usted sabe que estuvimos a César Vidal, y cuando anuncié que usted iba a estar esta semana, dijo, yo lo conozco, digo, he leído los libros de él, me dice. Así que es un programa, estos dos programas han levantado el nivel de lo que hacemos todos los días de una manera increíble. Muchas gracias. Marcos, hoy salió en los diarios de Buenos Aires que usted anoche, o ayer, no sé a qué hora, presentó este libro en la Feria del Libro, ¿es así? Sí, el día sábado. El sábado. Se hizo la presentación llamada oficial en la Feria del Libro. Tuve el privilegio que lo presentara nada menos que Jorge Fontevecchia. Pero el libro ya viene distribuyéndose desde principios de este mes pasado, el mes de abril. Sí. Pero ya está difundido por todos lados. Y fue la presentación, si se quiere, oficial, como dije, el sábado en la feria. Ah, Sí. O sea que la reacción que hay en los diarios hoy, sus mejores frases, tiene que ver con el sábado. Claro, se reproduce el sábado. Pero ya han aparecido reportajes y notas en otros diarios y otros medios también, Sí. vinculados con la aparición de este libro, porque este libro da motivos para hablar. Marcos, ¿es el número cuánto? Creo que el 34 o 35 Sí. de los libros que publiqué hasta ahora. Los delitos cometidos hasta ahora en materia literaria. No debe ser tal delito porque es el autor que más libros vende en la Argentina. En este caso es la novela de mi vida. Ya no es Lenin, ya no es otros personajes, Evita, que usted escribió. Ahora el personaje es usted. El personaje soy yo. Este es un libro que viene madurando desde hace muchos años, cuando mis editores empezaron a insistir en que era obligatorio que yo escribiese sobre las diversas profesiones por las que he viajado, diciendo que es un caso poco frecuente que en una sola vida se hayan tenido tantas vidas y que eso es un privilegio. Yo digo, bueno, privilegio o una maldición, no sé, pero es cierto que he pasado por muchas profesiones, que me ha ido bastante bien en todas ellas, pero por razones que no son muy claras, incluso para mí, las he ido cambiando y eso motivó que redacte este libro. Por eso, cuando lo empecé a escribir, lo hice centrado en las profesiones. Se iba a llamar Magia de Profesiones, era un título posible, ¿no? O Novela de Profesiones. Pero luego me di cuenta que no tenía que insistir tanto en las profesiones, sino contar un poco de mí también, porque esas profesiones no ocurrieron en abstracto, no son situaciones frías, distantes de lo humano. Tenía que contar mi propia experiencia. Entonces ahí entran ya las situaciones personales, que en algunos casos son cómicas, en otras son dolorosas, en otras son frustrantes, cargadas de ilusión, de alegrías también. De modo que ahí va circulando todo lo que ocurre en un ser humano que ha pasado por vidas diferentes y que yo considero que sí, que he tenido el privilegio de tener una vida muy rica. Es cierto, es un privilegio, una suerte. Aquí está el libro, vamos a ponerlo en pantalla. Ahí está. Marcos Aguinis. A ver, vamos a poner, mire ahí. No, que se haga las dos caras para que esté seguro. Ahí está, ¿ves? ¿Qué hago acá? Ahí. Marcos Aguinis. Lástima que no vino con una camisa negra, Marcos. Ahí está, la novela de mi vida, que ya usted puede comprar en cualquier librería de toda la Argentina, que ya debe estar bien distribuido. Lo hizo Editorial Sudamericana, sí. Sudamericana. Bueno, es
Espero que la gente compre el libro, pero algo nos va a contar sí, con mucho gusto. de la historia. Bueno, yo, como le decía recién, al principio sentía inhibición para escribirlo y comencé a usar una técnica que era narrar todo esto en segunda persona del singular. Es decir, otro hablaba sobre mí. Otro hablaba sobre mí y me contaba, Marcos, a vos te pasó tal cosa, tal edad, pasaste por tales situaciones, y me hacía alguna pregunta sobre un aspecto poco claro, incongruente, en fin. Y después de haber escrito casi 100 páginas, bastante, me di cuenta que sonaba ajeno, distante, frío, y abandoné todo eso y lo escribí de nuevo en primera persona. Y comencé narrando un hecho que me marcó desde el comienzo, si se quiere, porque fue un trauma muy fuerte que tuve. Yo tenía 7 años u 8 años, no lo tengo con claridad, viví en Cruz del Eje, y en esa ocasión yo estaba jugando en el patio de una casa grande que tenía un algarrobo enorme, y veo que mi papá, seguido por mi mamá, van corriendo hacia el dormitorio, que era el único cuarto que se podía blindar. Era una casa muy alquilada, pobre. Y notaba que susurraban. Y al rato salen los dos y mi papá sale llorando. Y era la primera vez que lo vi llorar a mi papá. Y eso me impactó muy fuertemente, porque era un hombre musculoso, que tenía una mueblería, cargaba roperos, muebles, era un Sansón, y verlo llorar me impresionó enormemente. Y no me quiso decir por qué lloraba. Fue al fondo del patio donde teníamos un gallinero, y empezó a repartir maíz entre las gallinas, y no me quería decir. Más adelante te diré, hasta que finalmente me enteré. Era una carta que había recibido de Europa, donde contaban que los nazis habían entrado en su aldea natal, que estaba en Moldavia, es un pequeño país que está entre Ucrania y Rumania, y sacaron a todos los judíos que había en las aldeas y los llevaron a la calle, en Barrada, donde ya estaban los camiones con el motor en marcha para cargarlos y conducirlos hacia la estación de tren, donde ya estaban los trenes que iban derecho a Auschwitz. Y mi abuelo, que era religioso, se dio cuenta que apenas le habían dado tiempo de cargar algunas ropas y no había llevado su manto ritual, que los judíos usan un manto ritual, el talit. Y pidió permiso a un soldado, dice, me olvidé mi manto, dice, déjeme volver a buscarlo. Y el soldado dijo que no. Y en un momento dado que él creía que el soldado se había descuidado, él escapó para ir hasta la casa a retirar el manto. Y entonces le dispararon, cayó en una zanja embarrada. Las dos hijas que estaban con él, o sea, las dos hermanas de mi padre, mis tías, no pudieron acercarse porque las bayonetas lo impidieron que lo hicieran. Fueron cargadas en los trenes y terminaron en Auschwitz. Y mi abuelo seguramente fue devorado por las fieras esa noche. Esta historia a mí me marcó muy duramente y me generó una suerte de enojo con Dios, diciendo, ¿cómo puede ser que esto haya ocurrido? Y esto generó una reacción, yo la llamaría positiva, porque me interesé mucho en la teología y empecé a leer la Biblia para entender qué pasa, cómo puede ser. Y eso me llevó a ser un teólogo frustrado, porque... Lo interesante es que encontró la respuesta. No me gradué de teólogo, pero tengo muchas referencias teológicas en mis libros. No se olvide que uno de mis más grandes éxitos literarios fue La Cruz Invertida. Sí. En Los Iluminados hablo mucho de la cuestión teológica. Continuamente en muchos libros aparece ese tema. Y tiene que ver con investigaciones, lecturas, y no solamente la Biblia, sino que leí también el Corán y la vida de Mahoma. Me acuerdo de un libro de Cansino Sassens, que fue maestro de Borges, una muy buena biografía, libros de budistas, de modo que siempre tuve un gran interés por el tema religioso. Pero eso es una parte de mis profesiones, que la ejercí de una manera indirecta, oblicua. Pero luego, a los 10 años, comencé con la música, que es lo que más me gustaba. Hasta ese momento me gustaban mucho las artes plásticas, dibujaba. Incluso gané un concurso en la escuela como la mejor pintura de la escuela. Curiosamente, ese dibujo era un amanecer. Y había un gallo parado sobre una verja y todo el cielo amanecido era rojo. Y todos se asombraron por el rojo tan intenso. Un rojo que desbordaba los márgenes del cuadro. Y había interpretaciones variadas. Y yo decía, ¿cómo nadie se da cuenta que ese rojo es la sangre de mi abuelo? Que yo lo quise pintar ahí. Claro. Decía que tanto me había marcado esa situación, ¿no?
Bueno, dejé las artes plásticas porque me empezó a interesar mucho la música, a la que me apliqué con mucha pasión, y llegué a dar conciertos de piano y a componer música, y eso duró bastantes años. Claro, ahora toda la audiencia va a decir dos cosas. Marcos, cuando se puso a estudiar teología, contestó la pregunta esa: ¿por qué Dios permite tanta injusticia y tanta maldad en el mundo? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? Y después decir, pastor, salga del piano y déjelo tocar a él. ¿Qué haría? Me dice que no toca en público, pero somos 4 acá. Marco. No, yo no toco más en público. Lo que pasa es que llegué a un punto en que me hice muy exigente con la música. Incluso cuando gané una beca para irme a Francia, ya estaba estudiando medicina, y la medicina con la música podían ir simultáneamente. Yo daba conciertos, me preparaba para los conciertos y seguía estudiando y rindiendo materias. Me parecía que era compatible. Y cuando fui becado a Francia, dije, bueno, en Francia voy a hacer neurocirugía. Empecé a trabajar en los famosos hospital de la Salpêtrière, donde había estado Charcot y Freud, los grandes neurólogos de aquel tiempo, y seguir con la música. Pero cuando empecé a trabajar en la neurocirugía a fondo, estaba metido en el quirófano todo el día, a veces eran 3 operaciones o 4, no me acuerdo. Llegaba agotado para dormir y ya imposible. Y me di cuenta que eran incompatibles. Pero hasta ese momento, mi excelencia musical, si se quiere, me llevaba a querer sacar el mejor matiz, la calidad máxima a cada pieza, y eso me inhibe actualmente tocar en público. Bueno. Toco para mí, pero no en público, no, de ninguna manera. Me parece que cometo un delito al hacerlo. Si toco yo acá en público. Los teléfonos son el 4568-6667 para que usted nos llame. Ese es para el WhatsApp. Ahí está. 4568-6667. Usted llama, hay gente lista para recibir su llamado, su pregunta, su comentario. Como ha sucedido las otras veces, llama a la gente y dice, yo leí tal libro. Bueno, cualquier llamado es bienvenido, porque nos hace ser más conscientes de que del otro lado hay personas siguiendo el programa. Y el teléfono para el WhatsApp, ahí está, 615 o 11 6041 3585. No sé bien cuál es la diferencia entre el 15 y el 11. Pero bueno, usted disca allí y con el teléfono inteligente escribe y me lo mandan aquí. Yo en un ratito de que usted lo hace, yo lo leo. Así que estamos muy abiertos a recibir su llamado y sus preguntas, porque posiblemente haya personas mucho más inteligentes que yo para hacerle preguntas más picantes a nuestro invitado. Vuelvo atrás. Bueno. Cruz del Eje. Sí. En Cruz del Eje yo viví 15 años. Mis padres se habían instalado allá, y cuando tenía que nacer, como mi abuela vivía en Córdoba, y en aquella época casi no había médicos obstetras, sino que estaba la famosa comadrona, que asistía al parto, mi mamá fue a la casa de su madre, que estaba en Córdoba, y allí nací yo. Es decir, nací en Córdoba. Pero me instalé en Cruz del Eje y ahí viví mis primeros 15 años. ¿Por qué 15 años? Porque el colegio secundario de Cruz del Eje en aquella época era de docentes. Me acuerdo el nombre, se llamaba Colegio Normal de República del Perú. Era de docentes. Y no se recibía uno de bachiller. Y para entrar a la universidad había que ser bachiller. Después esos colegios normales permitieron el ingreso a la universidad, pero en aquella época no. Entonces, como yo quería entrar a la universidad, y mis padres también querían entrar a la universidad, se mudaron a Córdoba cuando yo tenía 15 años. Pero hasta los 15 años viví en Cruz del Eje, ahí comencé a estudiar música, ahí devoré la biblioteca popular que estaba al lado de casa, que se llamaba Jorge Newbery, y la leía y la leía y leí casi todos los libros que había allá. Una vez un bibliotecario me dijo, ¿sabes por qué le decían Jorge Newbery a esa biblioteca que te dio tanta riqueza espiritual? Digo, no. Dice, porque era una biblioteca de alto vuelo. Se llamaba Jorge Newbery. Bueno, pero lo más interesante, ¿sabés? Que tuve un médico de infancia. Don Arturo Ilía. Que era Arturo Ilía. Claro. Él fue mi médico de infancia. O sea, mi mamá me llevaba al consultorio de él, o él venía a casa cuando yo tenía esas famosas enfermedades infantiles. Antes que fuera presidente, obviamente. Por supuesto, él en eso llegó a ser diputado. Él había sido gobernador, vicegobernador de la provincia de Córdoba, cayó cuando fue el famoso golpe de 1930, y él se quería ir de Río Cuarto porque él provenía de Pergamino. Él se había recibido viviendo en Pergamino. Hipólito Yrigoyen lo mandó a Cruz del Eje
él era un joven militante radical, porque se había establecido un gran centro ferroviario en Cruz del Eje. Allí se reparaban los trenes, era un centro ferroviario importantísimo. Yo recuerdo todavía la sirena que sonaba a la mañana cuando convocaban a los trabajadores, como al mediodía sonaba de nuevo cuando los trabajadores iban a descansar a la casa, a la tarde cuando volvían al trabajo y a la tarde. Bueno, eso quedó grabado en mi cabeza muy firmemente. Ilia era el médico ferroviario, pero también atendía particularmente. Y él tenía en su consultorio una palangana, porque él cobraba la gorra. Eso no se puede entender hoy en día. Cuando alguien le decía, doctor, ¿cuánto le debo? Él decía, déjalo que te parezca en la palangana. Y cada uno dejaba un honorario en la palangana. Y cuando un paciente le decía, doctor, no tengo para comprar este medicamento que usted me receta, no me alcanza, saca de la palangana. Muchos años después yo visité la casa de Ilia. Me causó una impresión notable, porque pasa como con todos los chicos, ¿no? Cuando uno es chico, cree que este lugar es amplio. Pero cuando uno es grande y lo ve, dice, qué chiquito que era. Sí, ¿no? Uno cambia de visión. Y entonces vi el consultorio pequeño, la casa pequeña, y estaba justo un hijo de Arturo Ilia allí. Me mostró la palangana famosa y me mostró un libro. Dice, este libro es de la gente que hizo contribuciones para comprarle una casa a mi papá y que se quede en Cruz del Eje. El pueblo de Cruz del Eje hizo contribuciones, porque él era un hombre muy pobre. Acordémonos que él se fue de la presidencia de la Nación, salió a la calle y tomó un taxi para volver a su casa y no quiso aceptar la jubilación de presidente. Arturo Ilia, qué modelo, ¿no? ¿Qué modelo? Bueno, la cuestión es que ahí vi en la lista de quienes habían contribuido a mi papá. Me estremeció tremendamente porque mi papá era un hombre pobre. En fin, pero habla de otra época, ¿no? De otra moral, de otra ética. De otra época, vamos a decir sí. Sí. Lo que no le acepto es que necesariamente esa ética y esa moral tenga que decir que no, digamos, es de antes, que ahora no puede vivirse así. Estoy de acuerdo. Porque el mirar la figura de don Arturo Ilia, o Ilia, no sé bien cómo Ilia. Le decían Ilia, pero en realidad es Ilia. Ilia, un hombre íntegro, que hizo una gran presidencia. Es verdad. Que lo denostaron como una tortuga, pero era todo un grupo político unido a los militares que lo sacaron de una manera injusta e infame y que trajeron lo peor después. Es decir, no mejoraron nada. Hubiera sido un país diferente si él hubiera terminado su presidencia. Claro que sí, claro que sí. Y era un hombre íntegro. Y ahora nosotros vemos un espectáculo que es como está, hay un texto que dice, como está lejos el oriente del occidente, Ilia y lo que hoy está saliendo a la luz. Es una cosa dolorosa, ¿no? Dolorosa. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, por esta referencia que usted hace, tiene que llevarnos a darnos cuenta que la Argentina ha tenido la bendición de muchas oportunidades. Una gran oportunidad fue Arturo Frondizi, que después de caer el peronismo él quiso unir al país, terminar con las famosas grietas o diferencias, y perdimos esa oportunidad. La otra gran oportunidad fue Arturo Ilia. Otra gran oportunidad fue Raúl Alfonsín. Incluso dicen que el plan económico Alfonsín desarrolló el plan austral, que le iba bien a la Argentina, pero fue saboteado por Ubaldini con sus 13 paros generales y un sabotaje permanente contra esa presidencia. Bueno, la Argentina ha ido perdiendo oportunidades. Entonces yo me dirijo a quienes nos escuchan ahora, diciéndole, en este momento la Argentina tiene otra oportunidad. Hemos sido bendecidos con una nueva oportunidad. Tenemos la obligación de no perderla otra vez, cuidarla. Este es un gobierno que no es perfecto porque es un gobierno humano, pero tratemos de ayudarlo para que las cosas salgan bien y no perdamos esta oportunidad. En poco tiempo la Argentina ha cambiado la imagen que tiene en el mundo, se lo considera un país desconfiable, un país impredecible, un país donde no tenía sentido invertir, donde los mismos argentinos no suelen invertir, que llevan el dinero afuera, y tenemos una oportunidad y nuestra obligación es cuidarla. Y no hacer como se hizo con Ilia o con Frondizi, Alfonsín. La historia vuelve a repetirse, dice el tango, ¿no? No tiene nada que ver con esto, pero es casi, somos los únicos personajes en la creación que nos tropezamos 2, 3, 5 veces con la misma piedra, ¿no? Sí, Juan nos mira desde Ticino, Córdoba. ¿Le suena ese pueblo? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí.
Querido Marcos, cuánto dolor. Dice, lea la historia de Corrie ten Boom, una holandesa. Ajá. Amor, asombroso amor se llama. Es pequeño pero habla del perdón. ¿Conoce la historia de Corrie ten Boom? No. No. Corrie ten Boom, el padre tenía una relojería en la ciudad de Haarlem, a 40 kilómetros, 50 kilómetros de Ámsterdam. Y el padre refugió a judíos perseguidos por los nazis y los puso en lo que se llamó el refugio secreto. Ese es el libro de Corrie ten Boom, El refugio secreto. Ahí en Haarlem. En Haarlem, en una relojería que está en la calle peatonal. Si uno va, le hacen un tour. Yo me saqué una foto en el año 2000 en el refugio secreto, que era un espacio así, detrás de la cama de Corrie ten Boom, la cama y las dos mesitas de luz, y detrás de la mesita de luz había un agujero, hueco, sí. una pared, una madera bien puesta, y se pasaban allí. Y salvaron a muchos. Corrie ten Boom fue tomada prisionera junto con su hermana Betsy. La hermana murió, era muy enferma, y ella sobrevivió. Y hablaba por todos lados de perdón. Qué bien, qué bien. Y un día está hablando en Alemania y se le acerca una persona. Era el carcelero que había sido el artífice o el que colaboró con la muerte de la hermana. Y entonces Corrie ten Boom dice, toda la teología y los mensajes se me cayeron encima y ahora soy yo, ¿qué hago? El hombre se acercó y le dice, mire, yo no sé si he tenido algo que ver con ustedes, pero yo estuve en esos lugares y me arrepiento tanto. Y ella tuvo que tomar la decisión de ejercer el perdón. Así por eso, es importante esto, sí. Mabel de Esquel, bueno, de Ticino y de Esquel no sé también, después que haya otro televidente también. Bueno, estábamos en Francia, nos quedamos. Sí. Bueno, en Francia yo dejé... Que me gustaría quedarme en París. Aunque dicen que está bastante triste ahora Francia y que era Europa ¿sí? por los atentados terroristas, ¿no? Y es posible, sí. Hay un clima donde se repite en gran medida lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial y es no darle importancia a los movimientos terroristas, absolutistas, fanáticos, que no tienen límites y que hay que ponerle freno a tiempo. Hay como una dificultad. Yo creo que existe mucha culpa por lo que pasó con el Holocausto y entonces se trata de no actuar con la firmeza necesaria ante los grupos terroristas que están entrando. Para no repetir lo mismo, pero una cosa es el Holocausto y otra cosa son los terroristas que están infiltrándose en Europa. Da la sensación que los grandes gobernantes no saben bien qué hacer, ¿no? No saben qué hacer. Están muy confundidos, exactamente. No saben si hacer una guerra a muerte contra estos o no, y están ahí en el medio mientras estos siguen creciendo. Claro. Dice que hay 20 y tantos miembros de ISIS argentinos. Sí. Explíquemelo. Es notable. Bueno, hay un gran vacío espiritual que lleva, y una gran confusión, por cierto, que lleva a convertirse a una religión que de esa religión no obtienen lo mejor, sino justamente lo peor, que es la muerte. Yo escribí no hace mucho un artículo donde cuento una especie de sueño, diciendo que sueño con que gran cantidad de clérigos musulmanes toman conciencia de que cada sura del Corán, las suras son los capítulos del Corán, comienza diciendo en nombre de Alá, clemente y misericordioso. Es decir, Dios es clemente y misericordioso. Es obvio que ese es el mandato fundamental, es el modelo. Dios es clemente y misericordioso y nosotros, hijos de Dios, tenemos que ser clementes y misericordiosos. Pero en vez de eso, se convierten en terroristas suicidas que se dan muerte a sí mismos y dan muerte a inocentes, niños, lo que venga, viejos, gente que no tiene nada que ver con política. Entonces están contradiciendo su propia religión. Entonces se produce una manifestación masiva de clérigos musulmanes diciendo, momentito, estamos violando los mandatos del mismo Corán. Esto no puede ser. Y entonces comienza a expandirse un movimiento que trata de cambiar al Islam desde adentro mismo como debería ser. Pero nos encontramos con una cosa opuesta. Casi no hay mezquita donde se hable en contra de los asesinatos suicidas.
casi no hay clérigo que se anime a hablar porque tiene miedo que lo van a matar. Al contrario, hay mezquitas donde se predica el asesinato, la muerte, y se convierte a cada suicida en un mártir. El suicida no es un mártir, es alguien que se suicida matando a otra gente. ¿Qué mártir hay ahí? ¿Qué martirologio? ¿Qué nobleza hay en eso? Este es un tema muy, muy serio, muy grave, que afecta a nuestro tiempo y que tenemos que enfrentarlo con el necesario coraje. No se anima a la gente a hablar con claridad y decir que aquí es obligatorio que haya una reforma del Islam, que el Islam tome en cuenta lo que dice el comienzo de cada capítulo del Corán, en nombre de Alá, clemente y misericordioso. Ahí no cabe el suicida ni el acto terrorista. Sí, lo que es, digamos, lo que no se entiende bien, que los países quieran ser más buenos, yo digo una frase, más buenos que el Espíritu Santo. Entonces reciben a esta gente, a la comunidad islámica, está bien, pero la comunidad islámica empieza a imponerle sus costumbres. Entonces dice, no se puede poner un crucifijo porque se ofende el Islam. O no se puede, qué sé yo, un judío no puede usar la kipá. La kipá porque ofende al Islam. Y una mujer no puede andar sin un pañuelo en la cabeza. Sí. Entonces, no, un momento. Creo que fue el primer ministro de Australia que escribió una carta y dice, mire, si ustedes vienen acá, ustedes se tienen que adaptar a nosotros. Por supuesto. No nosotros a ustedes. Tal cual. Y eso está sucediendo, y hay como un retroceso, como un miedo, como un temor a que se les llame a estos gobiernos de derecha, xenófobos, pero lo que va a pasar es que esta invasión de gente violenta va a terminar con la civilización. Y fíjese usted cómo no se toma conciencia de algo que es muy obvio, muy evidente, y uno dice, caramba, ¿cómo no se han dado cuenta de esto? La cantidad de muertos que hay en Siria ahora, los musulmanes asesinados por musulmanes, porque a los musulmanes no lo están asesinando los cristianos, ¿no? Los musulmanes son asesinados por musulmanes en este momento. Estos musulmanes asesinados, en su mayoría sirios o iraquíes, van a Europa. Muchos se ahogan en el mar Egeo y quieren llegar a Alemania y a Dinamarca y a Suecia. Y si al lado está Arabia Saudita, que está vacía, y está Jordania, que está vacía, y está Irán, y están los Emiratos del Golfo, que hacen torres de vértigo y que tienen subterráneos con aire acondicionado y una cantidad de dinero obscena, ¿por qué no los reciben? En Arabia Saudita hay centenares de miles de carpas con aire acondicionado y agua potable para recibir a los peregrinos que van muy pocos días por año. El resto del año están vacías. ¿Por qué no van allí? ¿Por qué en las Naciones Unidas no se dice, señores, que los países árabes que están en condiciones de recibir a estos refugiados sean los que los reciban, porque tienen el mismo idioma, la misma religión, las mismas costumbres? Sí. ¿Por qué no van allí? ¿Por qué tienen que ir a aprender sueco o aprender danés o holandés o alemán? Y que, como decía usted muy bien, tienen otras costumbres, hay otra cultura. Vivimos en un mundo donde tenemos que aceptar el pluralismo, es cierto, pero cada país tiene derecho a mantener su propia identidad, su propia cultura, y no imponerla. En Arabia Saudita, por ejemplo, está prohibido construir una iglesia, pero sin embargo, por todos lados, Arabia Saudita construye mezquitas, y grandes, ¿no? Entonces, aquí hay una suerte de desequilibrio. Sí. Y esto tiene que ver con la falta de, yo diría, de autoestima por parte de las culturas occidentales, que tienen que empezar a defenderlas. Porque aquí nos encontramos con que el mundo ha olvidado que el gran desarrollo de Occidente está vinculado con la Reforma, con el Renacimiento, con la Revolución Francesa, con la democracia, con el republicanismo. Esto llevó a que Occidente sea lo que es el culto de la ciencia, el desarrollo de las universidades. Esto es Occidente. En los países de Medio Oriente, excepto Israel, están en la Edad Media. Y no hacen el culto de la ciencia, ni de la democracia, ni los derechos humanos. Y entonces ahí nos falla algo, ¿no? Grave. Grave. Analía de Carlos Tejedor está mirándonos desde un hospital. Excelente programa, gracias. Yo creo, piensa que la problemática de la Argentina de hoy se debe a que estamos huérfanos de valores.
¿Es un problema más ético-moral que económico? La pregunta. Es Martín de Temperley. A ver, Elba de Rosario, qué buen invitado la noche de hoy. Jorge y Elsa de Esquel nos felicitan por el programa. Miguel Furín de Federación nos ve junto a su familia. Interesante la pregunta de Martín, ¿no? Sí. Porque claro, ¿de qué nos pasamos hablando todo el tiempo? De economía, de la inflación, de los tarifazos. Algunos están muy enojados por este 400%, 300%. Pero Martín sugiere, pero el problema es económico. Si se solucionara la economía, ¿el país estaría bien o hay un problema aparte del económico y más importante que el económico, que es el ético y el moral? Bueno, yo le diría a todos estos oyentes, que seguramente muchos de ellos han leído libros anteriores míos, donde yo hablé mucho de la Argentina, analizándola del derecho y del revés, Argentino país de novela, el atroz encanto de ser argentinos, Pobre patria mía, donde analicé todos los problemas que tenemos en Argentina, y los problemas no son solamente económicos, claro que no. Al contrario, los problemas económicos derivan de los problemas morales. Por ejemplo, la Argentina durante estos 12 años de kirchnerismo, que ahora parecía que la gente está tomando conciencia de lo que fueron, es como si la Argentina hubiera sido objeto de un plan de saqueo que comenzó en Santa Cruz y se extendió después de toda la República, un saqueo a fondo, con la anestesia social que producía el presunto cambio hacia un país más progresista, más avanzado, y que era mentira, porque lo que se estaba haciendo era un saqueo, era una campaña de filibusteros para robar al país, y aumentó la pobreza, y aumentó el aislamiento de la Argentina, y aumentó el desprestigio de la Argentina, y aumentó la inmoralidad de la Argentina. Entonces, con pequeñas excepciones o islitas que han existido en la Argentina en el campo de la ciencia, en fin, del deporte, que son islitas nada más, la Argentina fue decayendo. Entonces, lo económico se resuelve con lo moral también. Y quiero dar un ejemplo que tal vez nos pueda ayudar. Después de la Guerra Mundial, Alemania quedó hecho una gran ruina y tomó el poder un estadista como Adenauer. En ese momento los alemanes sabían que eran responsables en gran medida de lo que les había pasado y que tenían que realizar un esfuerzo excepcional para levantar al país. Y aportaron una hora de trabajo adicional gratis para que el país se levantara. Creo que en Japón pasó lo mismo también. Y Alemania, después de unos años, logró revertir la locomotora de Europa. Exactamente. Y en la Argentina, en vez de decir, caramba, acá nos hemos dejado engañar como idiotas durante 12 años, nos hicieron creer que estábamos manejados por un programa que nos llevaba hacia la prosperidad y el progreso y la libertad y la felicidad, y nos engañaron brutalmente porque esto fue un saqueo hecho a través de una suerte de anestesia que nos metieron a todos los argentinos. Entonces tenemos una obligación nosotros de apoyar esta nueva etapa. Pero nos encontramos con que el otro día hubo un paro sindical que pretendía no ser lo que pretendía. En este momento lo que hace falta es que, digamos, que se hagan programas serios, que se aporten ideas inteligentes con el fin de que el sufrimiento argentino sea lo menor posible. Pero yo encuentro, fíjese qué curioso, que el pueblo argentino está mostrando más calidad que muchos de sus dirigentes. Uh-huh. ¿Y quiero decir con esto? El pueblo argentino con la inflación y con el aumento de tarifas está sufriendo mucho. Estos son los peores meses posiblemente del año. Abril, mayo, tal vez junio. Después las cosas probablemente van a cambiar. Pero en estos meses el pueblo no muestra una reacción furiosa contra el gobierno. No, son algunos dirigentes. Los dirigentes de la oposición que quieren mostrarse que son valientes y audaces y que quieren atraer votos. Hay una cuestión de competencia narcisista, se quiere. Pero el pueblo argentino se da cuenta que no, que el camino es el que se está llevando adelante ahora. Es decir, crear confianza, dar la sensación de que en este país rige otra vez la ley y que aquí se debe invertir y se puede invertir. Argentina es un país privilegiado. Hay un famoso chiste que dice, cuando Dios creó el mundo, le dio tanto a la Argentina que los ángeles dijeron, ¿cómo? Tanto a la Argentina, y Dios dice, no se preocupen, yo soy equilibrado. Puse a los argentinos para que hagan balance. ¿No? Que se balancee. Entonces, los argentinos tenemos que tratar de que este país tan rico, con tantas potencialidades, pueda desplegarse por completo. Y con respecto a una pregunta que usted me hizo hace un rato, no nos olvidemos que la Argentina, a principios del siglo XX,
era la sexta o séptima potencia mundial en lo económico, en lo educativo y en lo cultural. Sí. A la Argentina venían a verla genios del mundo para decir, ¿qué es ese fenómeno? En un país desértico, un país irrelevante, desconocido. Vino Albert Einstein, vino Ortega y Gasset, vino Clemenceau. ¿Qué es Argentina? Sorprendidos. Y venían en un viaje que les llevaba 15 días de venida y 15 días de vuelta. O más. Sí. En barco, no había aviones. Exactamente. Bueno, pero después, a partir de 1930, empiezan los golpes de Estado y deterioro. El otro día lo llevaba César Vidal al hotel y me iba a decir, esta ciudad es increíble. Da vuelta y te parece que estás en Madrid. Das otra vuelta y te parece que estás en París. Das otra vuelta y te parece que estás en Londres. Claro, le digo, a principios del siglo pasado, los dueños, la gente que tenía dinero, mandaba a los arquitectos a París para que copien los edificios. Hay unos palacios en la ciudad de Buenos Aires, una cosa increíble. Ahora la pregunta va por este lado, Marcos. La ética y la moral. Supongamos que este gobierno quiere ser ético y moral. Espero que sí, que lo sea. Que haga lo que dice. Pero déjeme decirle, como todo argentino, tenemos una duda, porque no le podemos creer fácilmente a cualquiera, porque hemos sido engañados tantas veces. De acuerdo. ¿En base a qué? Es decir, ¿quién va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Yo soy pastor, usted sabe eso. O sea, yo tengo mi propia respuesta. Pero a usted, que es una persona de origen judío y un estudioso de la teología, y que mira al mundo con tanta precisión, y a la sociedad argentina particularmente, dice, tenemos que tener más ética. Bueno, dígame, ¿a partir de qué? Tenemos que tener mayor moral. Muy bien, ¿a partir de qué? ¿Quién dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Hay un ejemplo muy importante que está en la Biblia, ya que estamos hablando con ciertos sesgos teológicos. Cuando Moisés saca al pueblo judío o al pueblo de Israel de Egipto, después de siglos de esclavitud, y a través de una serie de hechos portentosos logra atravesar el Mar Rojo y llega a la península de Sinaí, ¿qué ocurre inmediatamente después? Inmediatamente después. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Les encaja las tablas de la ley. Y sigue con un ejemplo interesante, que es la rebelión que se produce cuando empiezan a adorar el becerro de oro. Es decir, se rebelan contra las tablas de la ley. Muestra ese costado humano de rebelión insensata para destruir lo bueno. Porque Moisés les dijo, si ustedes quieren gozar de la libertad, tienen que respetar la ley. Sin ley estamos en la jungla. Están en otro tipo de esclavitud. No hay seguridad, no hay felicidad. No hay felicidad si no hay ley. Tenemos que entender. La libertad no es cualquier cosa. La libertad tiene que limitarse a ciertos carriles, ciertas condiciones. Entonces le pone la tabla de la ley. Esto es fundamental, la ley. Y en la Argentina nos hemos olvidado de la ley. A tal extremo que los argentinos decimos, qué floja que está nuestra justicia. Qué floja que está nuestra justicia. Cuando se establece la República, lo esencial de la República es que son 3 poderes independientes, el Ejecutivo, el Parlamentario y la Justicia. Durante mucho tiempo decíamos que el Congreso era una escribanía, sí, que aprobaba a libro cerrado lo que se le ordenaba desde la Casa Rosada. Entonces ahí dejó de ser una república. Y por otro lado nos encontramos con jueces que no se ocupaban de hacer justicia como debía ser. Y eso yo creo que le hizo un gran daño a la Argentina. Entonces, para que la Argentina vuelva a ser un país donde predomine la ética, tenemos que contar con una justicia confiable, que funcione con precisión, con independencia, con seriedad, con mérito. Y yo creo que eso poco a poco se está dando, porque hay tal clamor del pueblo para que la justicia funcione bien, que ya los jueces y los fiscales no pueden mirar para otro lado. El otro día César Vidal dijo que la división de poderes y la justicia independiente está explicada en el primer capítulo de Deuteronomio. Claro. Cuando Dios le dice, elijan ustedes hombres sabios y entendidos con experiencia para que yo los ponga al frente de ustedes. Y les explica que la característica que tenía que tener era que ellos iban a ser justos con cada uno de ellos y con los extranjeros.
al dictar sentencia no hagan distinción de personas, sino que deben atender lo mismo al débil que al poderoso. No tengan miedo de nadie, porque el juicio es de Dios. Si se les presenta un caso difícil, pásenmelo a mí, yo lo atenderé. Es decir, creó el poder judicial independiente del poder político. Exactamente. Primer capítulo de Deuteronomio. Deuteronomio, le explico, es el 5.º libro de la Biblia, de la Torá. Del Pentateuco. Del Pentateuco. Y es un resumen. Moisés estaba a punto de dejar que el pueblo cruce el Jordán, y los junta a todos, y durante 3-4 días les resume todo lo que Dios le había dicho en los 40 años, y eso es el libro de Deuteronomio. Exacto. Exactamente es así. Y está la importancia de la justicia. Entonces usted me dice, la economía, la felicidad, el progreso, está muy relacionado con la ley, con que los argentinos nos portemos bien. Con respecto a la situación del gobierno actual, yo pensé que el presidente Macri, antes de ser electo presidente, no tenía las cualidades necesarias para ser un gran presidente. Me está mostrando que actúa mejor de lo que yo esperaba, porque lo veo paciente, sereno, dialoga, modesto. Y a pesar de que ya hace 5 meses que está en el gobierno, digo a pesar por las tradiciones anteriores, no hay ningún escándalo, ningún acto indecente por parte de este gobierno. Yo no veo ningún caso indecente. Lo quieren contaminar con los Panama Papers, que es una cosa que tiene que ver con su vida previa a su campaña política. Pero desde que está en el gobierno no hay ningún caso de indecencia. Entonces esto yo creo que es novedoso en la Argentina. Sí. Y tenemos que celebrarlo, reconocerlo. Juan José Castelli nos mira desde Chaco. Miren, ¿hasta dónde llega, Juan José Castelli. Mire usted. De Chaco. Felicito al invitado, dice que es un gran escritor. Saludo, manda Jorge Desquel, que está mirando el programa por primera vez. Muy bueno. Jorge Desquel. Hace 12 años que estamos aquí. ¿Qué estuvo haciendo durante 12 años a las 10 de la noche? Recién hoy me vine a buscar. Bienvenido, bienvenido. De a 1 vamos ganando audiencia. Muy bien. Excelente su invitado, Javier de Tandil. Qué lujo de invitado, le admiro muchísimo. Siempre lo sigo, soy Mercedes de Chajarí, Entre Ríos, Dios le bendiga. Muchas gracias. Lo de Juan José Castelli, no quiero decir que esto sea el caso, pero cuando algunas personas encargadas de anotar a las comunidades originarias llegaban, el hombre de la tierra le decía el nombre y no podían escribirlo. Claro. Entonces le ponía, a este ponele Manuel Belgrano, a este ponele Juan José San Martín. Y quizás Juan José Castelli, que tiene, digo yo, si es de alguna comunidad originaria, capaz que tiene otro nombre, le pusieron ese nombre, porque es un... El nombre de un prócer. Un claro. prócer. Pero no me termino la pregunta. Mire, nos vamos a ir del libro. Usted entonces dice, tenemos que volver a la ley. Es decir, tenemos que volver a los 10 mandamientos. Sí, claro. Empezamos con los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos después se arborizaron con una serie de textos adicionales que van completando el panorama tan complejo de la vida humana, ¿no? Pero esa es la base. Es la base. Es la base. Hasta ahora no ha podido ser superada. Es la base. Ahí está todo. Y fíjese usted que el 5.º mandamiento, es decir, como diríamos el eje, en el centro, ¿cuál es? No matarás. No matarás. Después viene no robarás. Y eso tiene que ver también con algo que ha producido mucha confusión. Es decir, ¿qué hacemos nosotros con la propiedad privada? Aquí hubo mucha confusión. A partir de las ideas socialistas que presuntamente no iban a llevar a una mayor felicidad, pero que quisieron eliminar la propiedad privada, pero todo derivó después en una dictadura, con una burocracia que tenía la propiedad y el resto eran esclavos. Es decir, que es una falsedad. Los derechos individuales tienen que protegerse del individuo. Nos olvidamos de eso. Entonces, primero, no matarás. Después, no robarás. Y luego, no mentirás. Fíjense ustedes cómo están los mandamientos claramente expuestos con una fuerza notable. Y yo insisto muchas veces que esto tiene, ¿cuánto? 3.500 años de antigüedad. Es en los momentos, en el albor de la humanidad, si se quiere. Pero lo fundamental es que la libertad que tanto deseamos solo se consigue cuando hay ley. Y muchas veces la libertad la comparo con el hambre. Uno se da cuenta que tiene hambre cuando no ha comido. Entonces uno siente el hambre. Cuando uno está satisfecho no tiene hambre. Cuando uno le falta la libertad, uno la aprecia y la valora.
Tengo que leer, porque yo le digo a la gente que llame y después soy un irrespetuoso si no leo los mensajes. Me perdona. Bueno, pero todo no lo puede leer. No, creo no. que sí, la mayor cantidad. Ramona de Córdoba nos mira. Miguel de Córdoba, gran calidad el programa de hoy. Daniel de Villa Constitución, muy bueno el programa. Qué buen programa. La guerra de religiones es tema de nunca acabar. Nino Linares de Neuquén. Edgar de Mendoza nos felicita. Y hermoso el programa Juana de Derorc. No sé qué es eso. Se cortó el mensaje allí. Claro, ahora me puso, la verdad, yo como soy medio futbolero, me hizo un penal, me dejó un penal sin arquero. No lo pude ahorrar. Porque mi invitado empezó en el mandamiento número 5. Pero para que haya justicia y haya prosperidad, esto lo digo yo, no lo quiero incluir a mi invitado, hay que cumplir el 1. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Porque si no, es muy difícil hacer los 6 últimos si no obedecemos los 4 primeros. Pero de pastor, tengo algo que decir. Como pastor lo tiene que decir, así es. Bueno, volvamos al libro, Marcos. Sí. Bueno, ahí voy contando. Nos quedamos en París. Nos quedamos en París. Bueno, yo viví en un país muy especial. Era la época de la guerra de Argelia. Ajá. Estaba de presidente de Gaulle, así que yo por televisión lo escuchaba pronunciar sus discursos. Un orador extraordinario, un gran literato, porque los libros de Gaulle, las memorias de Gaulle están escritas en un francés exquisito. La conocí a Edith Piaf en un espectáculo que hubo en el Teatro Olimpia. De manera que fui un privilegiado al estar en la Francia de esa época. Y luego pasé a Alemania para continuar con mi formación neuroquirúrgica. Y mientras entre Francia y Alemania hubo un Congreso Mundial de Neurología y ahí yo fui, en Roma. Y por una situación, yo diría, milagrosa, porque no la puedo entender, yo era un estudiante de neurocirugía de 26 años, 27 años, fui incluido en un grupo de 50 profesionales. El Congreso habrá tenido 5.000 miembros, esos congresos mundiales. 50 profesionales que iban a tener una entrevista con Juan XXIII en Castel Gandolfo. Juan XXIII produjo una gran revolución en la Iglesia, que tuvo gran importancia no solamente en el catolicismo y en las religiones en el mundo, sino también en el mundo. Verlo a él me causó un gran estremecimiento. En ese momento ver a un papa no era tan fácil como ahora, ¿no? Entonces me causó mucha impresión. Además, la imagen que uno tenía de Pío XII era una imagen diferente a la que infundía Juan XXIII. Y luego en Alemania me encontré con sacerdotes católicos que prepararon los documentos del Concilio Vaticano II, que hablaban del ecumenismo y del diálogo interreligioso. Entonces asistí a reuniones de católicos con protestantes, de católicos con judíos, y eso es una cosa que como argentino yo no conocía para nada, eso no se practicaba en nuestro país. Eso me influyó mucho y me inspiró los 2 primeros libros que escribí cuando volví de Europa. Uno fue La Cruz Invertida, justamente hablando del conflicto que se producía dentro de la Iglesia, a partir de lo que había hecho Juan XXIII, y otro era Refugiados, Crónica de un Palestino, donde estaba mi ilusión, mi deseo de lograr la paz en el Medio Oriente a través del diálogo entre palestinos e israelíes. En ese momento parecía imposible, incluso la palabra palestino ni se usaba en aquella época. No es que sea profeta, pero bueno, alguna percepción tenía y tuve la suerte de haber vivido en esos momentos, ¿no? A ver, todo eso está contado ahí, sí. Contado aquí con, por supuesto, más detalle. Claro. No sé cuánto, ahí está, pero ahí está. Marcos Aguinis, la novela de mi vida. Y bueno, va a ser un lujo poder leerlo. Lo que pasa es que vienen tantos escritores con libros más chiquitos que el suyo y de otro vuelo, pero tengo que elegir lo que leo. Sí. Y ahora tengo en fila el que me autografió César Vidal, y bueno, César La Vidal herencia del cristianismo, en donde él explica por qué Occidente es lo que es, como resultado fundamentalmente de la reforma, que usted hoy lo mencioné, claro, mencionó. Y que es lamentable que Occidente no tome conciencia de que tiene el deber de protegerse, de proteger lo que ha conquistado, lo que ha ganado, y no permitir que nos hagan retroceder a la época pretérita. En la gesta del marrano yo cuento lo que había sido la Inquisición, lo que eran los tiempos crueles de la intolerancia, del fanatismo.
Entonces no podemos volver hacia atrás. Y lo que está pretendiendo el terrorismo islámico es eso, volver al fanatismo, al terrorismo, a la muerte gratuita. Me salto del tema porque me provoca interés. Su posición con respecto al diálogo judío-palestino y su observación de cómo está manejando el poder político de Israel ese diálogo. ¿Cuál es su opinión? Yo opino lo siguiente. El odio contra Israel es muy profundo y está vinculado con el odio a Occidente. No es que no sea posible un diálogo, se lo intentó varias veces, pero las cesiones que hace Israel, los renunciamientos que hace Israel, no alcanzan nunca, porque el objetivo es que Israel desaparezca del Medio Oriente. Israel es una espina de la reforma, del Renacimiento, de la Revolución Francesa, metida en una zona donde no se quiere eso. El propósito es barrerlo a Israel. Hace poco una diputada musulmana dijo, habría que trasladar a Israel a Estados Unidos. Mira la locura. Más fácil trasladar a los palestinos a Arabia Saudita, que está al lado, ¿no? Quieren que desaparezca Israel, así como los nazis querían que desaparezcan los judíos de Europa o del mundo. Quieren que desaparezca Israel. No alcanza lo que Israel ofrezca. Tenemos que tomar conciencia de que la paz no se logra por eso. Israel se retiró de Gaza. Gaza ya no es territorio ocupado. ¿Y qué hicieron en Gaza? Túneles, compra de misiles, armas y ataques contra israelíes. No se han dedicado a construir el Estado palestino en Gaza, a construir escuelas, universidades, hospitales. No, eso no hacen. Hacen túneles para meterse en territorio israelí y asesinar civiles. Eso hacen en Gaza. Si Israel se retira de Cisjordania, van a hacer lo mismo en Cisjordania. Y van a entrar los fundamentalistas. Tenemos que tener conciencia de que la solución es entender que Israel debe ser aceptado porque es un país legítimo. Por ejemplo, decir que el monte del templo no tiene nada que ver con el judaísmo es tan absurdo como sostener que la tierra no es redonda. El monte del templo se refiere al templo de Salomón, el templo que visitó Jesús. ¿Qué es el monte del templo? ¿Dónde estaba el templo originario de la época de Salomón? Es el templo que fue destruido por los romanos. Y dice, no tiene nada que ver con el judaísmo. Hasta el muro de los lamentos no tiene nada que ver con el judaísmo. Entonces, ¿y tiene que ver con el Islam? Que vino 7 años después de la destrucción del templo. Y eso fue aprobado en la UNESCO. En la UNESCO se aprobó que el Israel y los judíos no tienen nada que ver con el monte del templo. ¿Ah, sí? Sí, en la UNESCO. ¿Qué le parece? ¿No es un absurdo? Absurdo. Entonces, ¿de qué diálogo queremos hablar? Es como que la gente está muy confundida. Si no hay diálogo, Marcos, ¿qué hay? Guerra. No, Israel trata... En Israel, en el Parlamento israelí, hay 5 diputados árabes palestinos. Un miembro de la Corte Suprema de Justicia de Israel es árabe palestino. Es árabe. Hay un mayor de la fuerza del ejército israelí que es árabe. Es decir, dentro de Israel los árabes son ciudadanos como todos los demás. Hay un 20% de la población israelí que es árabe, que tiene todos los derechos. Dentro de los palestinos no existe ningún judío, por supuesto. En los países árabes no hay ningún diputado judío. No hay ninguna sinagoga judía. Hay una discriminación total y eso no se quiere ver. Lo que pasa es que se desarrolla una propaganda muy tendenciosa y que ha confundido enormemente, como que Israel es el problema, es el grano. Sí, para los nazis los judíos eran el grano del mundo, había que eliminarlo. Y Israel es el grano en el Medio Oriente, porque es Occidente, es el progreso, es la democracia. ¿Qué otro país democrático hay en el Medio Oriente? ¿Qué otro? Ni uno solo. Es terrible decir eso. No, sí, yo quisiera otra cosa. El primer libro se refería a la... Yo también era ingenuo, decía hay que dialogar, ver, pero cuando veo que la otra parte no quiere un arreglo, sino que quiere la desaparición de Israel, porque lo que Israel da no le alcanza, siempre un poco más, porque quieren que desaparezca. Y cuando uno visita Israel, ve la tremenda diferencia. Y es a ver, las ciudades de Israel hoy son como si uno fuera a Suiza o algunas ciudades de Estados Unidos, claro. Autopistas, edificios, universidades, hospitales. Y claro, están en un lugar donde del otro lado hay gente en camello viviendo en carpas. Entonces el contraste es muy fuerte y difícil de sostener, ¿no? De resistir. Fabián de Capitán Bermúdez nos llama, felicitaciones de Charata Chaco, Ana de Rosario, magnífico el programa, el invitado. Leo los nombres, me dice,
le gustó el libro El atroz encanto de ser argentinos. Ivana, que es profesora de lengua, y Un país de novela. Y se está grabando el programa desde Juan José Castelli, en este caso es la ciudad. Y no es nuestro oyente. Bueno, Marco tiene que venir toda la semana para que lleguemos al día de hoy, porque después de allí, neurocirujano, psiquiatra, Bueno, secretario de Cultura de la Nación. secretario de Cultura de la Nación. Y literato. Y hoy literato. y qué literato, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Ha sido un placer y mando un afectuoso saludo a todos los que se han comunicado con nosotros. Les deseo mucha felicidad y ojalá que tengamos la suerte de ver renacer a la Argentina y que vayamos por un camino de democracia real, de progreso, que se termine con la pobreza, con la injusticia, que tengamos un poder judicial independiente y eficiente también. Y eso va a ser así cuando empecemos a cumplir la ley. Cuando empecemos a cumplir la ley. Y la primera ley es: amarás a tu Dios con todo tu corazón. Me lo deja así, picando, ¿no? Empujo no? y es gol, eso para un pastor. ¿Y cómo no? Claro. Bueno, espero que le haya gustado el programa. El libro se encuentra en cualquier librería de la Argentina, porque es una editorial importantísima como sudamericana, y dice Un hombre del Renacimiento, así dijo Jorge Fernández Díaz, que le hace el prólogo, por lo menos, o la contratapa. Sí. Y Marcos le dijo a César Vidal, que fue nuestro invitado la semana pasada, y esto me lo dijo él, que usted le dijo: no, yo no, vos sos el hombre del Renacimiento. El hombre del Renacimiento. Claro. Todo se sabe, ¿eh? Caramba. Gracias. Y lo del Renacimiento, que es el piropo que me mandó Fernández Díaz, es porque tuve tantas profesiones diversas, ¿no? Como pasó con la mayor parte de la gente del Renacimiento. Bueno, espero que le haya gustado el programa. Como cada noche nos encontramos aquí en Canal Luz. Hacemos este programa desde Buenos Aires y que se llama La Puerta Abierta. Que tenga una buena noche.